Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este sencillo monedero con un tarjetero en la parte delantera. Lo primero que haremos serán los moldes. Con la moldería lista, pasamos a cortar cada una de las piezas. Aquí tenemos la parte delantera, los tarjeteros, los topes para los cierres. Tenemos también la parte trasera con sus dos piezas de forro, la pieza del bolsillo con su forro, la manija y el porta argollas. Además, las dos piezas del acordeón. Los insumos que utilizaremos serán dos cierres de 19 y 14 centímetros. Utilizaremos también una argolla, esta puede ser de la medida que ustedes quieran, y un remache para fijar la manija. Comenzaremos la confección armando los tarjeteros. Le vamos a pasar un pespunte por la parte superior a cada uno, así de la siguiente forma. Para coser el primero en la pieza delantera, vamos a medir desde el borde superior hacia abajo 5 centímetros y marcamos un punto. Al lado marco otro punto también a 5 centímetros. Luego los vamos a unir con una línea sin llegar a los extremos. Sobre esta línea vamos a colocar y a coser el primer tarjetero. Luego cosemos el segundo tarjetero de forma escalonada, de la misma forma que el primero. Y por último, cosemos el tercero. Lo siguiente que haremos será colocar uno de los lados del cierre a la pieza que terminamos de armar. En esta
esta parte que estoy señalando vamos a marcar 1 centímetro de cada lado. Enfrentamos el revés del cierre con el derecho del sintético y vamos a coser el cierre de la siguiente forma. Después le vamos a coser la pieza superior delantera enfrentando el derecho del sintético con el derecho del cierre. Cosemos, luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a armar la parte delantera del bolsillo. Esta vez enfrentamos el derecho del cierre con el derecho del sintético. Y vamos a marcar 1.5 centímetros de cada lado. Y para coserlo vamos a usar el mismo procedimiento que usamos con el lado anterior. Lo siguiente será coser las piezas de acordeón que van al bolsillo. Doblamos la pieza y le pasamos un pespunte por la parte superior. También vamos a unir la parte inferior. Estas piezas las coseremos a cada lado del bolsillo. Las comenzaremos a coser a 1 centímetro del borde superior. Y luego le colocamos el forro de esta forma. Cosemos 3 de los lados y dejamos la parte inferior para darle vuelta. Ahora lo que haremos será doblar las piezas de acordeón para adentro y luego le vamos a pasar un pespunte por esos 3 lados. Voy a acomodar las piezas de acordeón y sujetarlas con alfileres para no coserlas por accidente. En el siguiente paso vamos a unir el bolsillo a la pieza delantera. Nos vamos a guiar por el pespunte de la unión de la pieza superior y a partir de ahí vamos a coser cada uno de ellos. En la parte inferior del acordeón nos va a sobrar 1 centímetro y ya se darán cuenta el porqué.
El siguiente paso será unir cada uno de los laterales. Cosemos, le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Para coser la parte inferior del bolsillo a la pieza delantera, hacemos un poquito de fuerza para arriba, así, de esta forma, sujetamos y luego cosemos. Le cortamos el centímetro que nos sobró y queda lista la parte delantera. Y lo siguiente será colocar el deslizador. Luego le cosemos uno de los topes al final del cierre. Después de armar la manija, vamos a coser la argolla con el porta argolla a 3 centímetros del borde superior de la pieza delantera. En el siguiente paso vamos a colocar el cierre de la parte superior. Usaremos el mismo procedimiento que en el bolsillo, pero esta vez marcamos 1.5 centímetros de cada lado. Lo siguiente que haremos será colocar el forro. Enfrentamos derecho con derecho y sujetamos. Para luego coserlo.
Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte, pero solo por la parte del sintético. Igual le haremos en la otra pieza. En el siguiente paso vamos a unir ambas piezas, frente y dorso. Hacemos coincidir los cierres, el sintético y el forro. Cosemos también la parte de la base, pero en la parte del forro solo vamos a coser 3 centímetros de cada lado y vamos a dejar una abertura en el centro para darle vuelta. Y luego cosemos cada una de las esquinas. Le damos vuelta por el orificio que dejamos y luego cosemos la abertura. Le colocamos el deslizador y luego le cosemos el tope. El próximo paso será colocar la manija. En uno de los extremos le vamos a abrir un orificio y en el otro extremo le abriremos 2 orificios con una separación de 5 centímetros. Y lo vamos a colocar de la siguiente forma. Y bueno, mis amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dímelo en un comentario. Suscríbete, dale like y comparte para que tus amigos puedan verlo también. También dale a la campanita para que te enteres cada vez que suba un video como este. Hasta la próxima.